Bienvenidos a una nueva edición de Terapia Liberal. En esta ocasión vamos a hablar en el contexto electoral que estamos viviendo en la Argentina de los caminos hacia una sociedad libre, pero los caminos en serio. Vamos con la intro. Bueno, muchas gracias por estar ahí de vuelta, como siempre. Mi nombre es Nicolás Martínez Laje y en esta ocasión vamos a hablar un poco de filosofía, vamos a hablar un poco de filosofía política liberal, libertaria. Vamos a usar indistintamente ese término en este video, liberal o libertario, como vaya surgiendo. Así que bueno, como siempre, antes de arrancar, los invito a suscribirse, a darle like, a compartir el material, especialmente este me parece que es bastante interesante que se pueda compartir porque hay tanta gente que está realmente equivocada con las apreciaciones que tienen respecto al liberalismo y inclusive creen que o ven muy lejano la posibilidad de llegar a una sociedad libre. Es cierto, está muy lejano. Requiere una gran carga de paciencia, un gran trabajo por delante, pero que esté lejos no quiere decir que sea imposible. Y aunque fuera imposible, no quiere decir que no tengamos que hacerlo porque es lo que hay que hacer. Es lo realmente moral y ético respecto al individuo. Primero voy a hacer una breve exposición de mi autoría. Segundo, voy a exponer las ideas de tres autores diferentes de la corriente liberal, de Hans Hermann Hoppe, de Jeff Deist y de Samuel Konkin. Así que bueno, está todo listo para la polémica. Empecemos. Bueno, una sociedad libre, distintos caminos, un modelo, ¿no? Así es como decidí titular este PowerPoint. Arranquemos con el eje absoluto, que debe ser el individuo. El individuo es el centro de imputación de derechos y obligaciones con base en los principios del derecho natural. Estos principios son la libertad, la igualdad ante la ley natural, la propiedad, el principio del autogobierno y la legítima defensa de estos derechos. Y acá es muy fundamental, es muy importante recordar siempre este principio, que es el egoísmo. El egoísmo no es algo malo como nos quieren hacer entender, sino que es la búsqueda del mejor provecho, el mejor resultado para cada uno. No es, insisto, no es necesariamente algo malo cuando esa búsqueda del provecho y beneficio no daña a otro. Esto es un principio que hay que tenerlo muy en cuenta, porque absolutamente todo en nuestra sociedad se rige por este principio del egoísmo, de la búsqueda del mejor resultado para cada uno, ¿no? Las personas se encuentran en un estado de insatisfacción y mediante la acción humana, mediante el actuar, como diría Mises, ¿no? El hombre actúa, mediante ese actuar busca obtener mayor satisfacción, salir de ese estado de insatisfacción para alcanzar, aunque sea transitoriamente o hasta que surja la próxima necesidad, un estado más satisfactorio. Este principio se rige para todo. El Estado actúa en su propio beneficio, los políticos actúan en su propio beneficio, las organizaciones actúan en su propio beneficio, los individuos actúan en su propio beneficio. Ese beneficio no tiene por qué ser siempre monetario. Puede ser un beneficio espiritual, puede ser un beneficio sentimental, emocional. No tiene por qué ser siempre económico. Generalmente cuando se critica el egoísmo, se critica ese punto, ¿no? El beneficio económico. Pero no tiene por qué ser siempre de esa característica. Entonces, con el individuo como centro, pensemos la sociedad. La sociedad es un orden natural. Es decir, que no hubo ninguna regulación, ningún planificador, ningún ingeniero social que decretara y organizara la sociedad. La sociedad se organizó
a sí misma mediante el orden espontáneo. ¿Y cómo tiene que ser una sociedad libre, cuyo eje, repito e insisto, es el individuo? Tiene que ser una sociedad que esté orientada a la cooperación, es decir, que se respete y se incentive la división del trabajo. Debe ser una sociedad donde haya intercambios libres, es decir, un libre mercado. Y por último, la consecuencia de todo esto sería una coexistencia pacífica. Y esa coexistencia pacífica se logra cuando las normas del derecho positivo de una sociedad están orientadas hacia el derecho natural. Tienen como eje, como faro, el derecho natural. Entonces, la sociedad a la que aspiramos tiene que estar basada en la cooperación, en la división del trabajo, en los intercambios libres, en el libre mercado y en la coexistencia pacífica. Estos son elementos, casi condiciones sine qua non para que una sociedad libre pueda funcionar y emerger. Sigamos con la próxima. Y acá viene el kit de la cuestión, ¿no? El Estado. El Estado, como ya hemos dicho tantas veces, es una organización, una entidad basada en la violencia, nacida en la violencia, y ejecutor de violencia, ¿no? La coerción es su característica principal. Son esas instituciones que permanecen a través del tiempo, a través de las cuales se ejerce soberanía, es decir, poder sobre los individuos, sobre el territorio determinado. Ahora, el Estado, como tan brillantemente lo plantea Gustave de Molinari en su texto sobre la producción de seguridad, el Estado monopoliza, y esto es muy importante entenderlo, es muy importante ese texto de Molinari, el Estado monopoliza la producción de la seguridad, de la justicia, de la defensa y de la moneda. Es decir, el Estado, esa coexistencia pacífica, en la mente de la gente, en el paradigma de la gente, está garantizado por el monopolio de la seguridad y la defensa que lo brinda el Estado. Los libres intercambios están todos intervenidos porque se realizan en la moneda que te impone coercitivamente el Estado, y la división del trabajo está sujeta, por supuesto, a las regulaciones y las normas que impone el propio Estado. Como dijimos antes, generalmente para beneficio propio, ¿no? Siguiendo el egoísmo particular de quienes ejercen el gobierno de ese Estado. Entonces, siguiendo con el slide, el Estado monopoliza la regulación de la actividad educativa, muy importante porque a partir de acá es donde se ejerce en la mente esta necesidad, esta dependencia sobre el Estado. Monopoliza también cómo se presta la actividad de salud, inclusive en algunos casos presta él mismo a través de la gestión estatal del servicio, pero en definitiva aplica las reglas con las que se va a manejar, ¿no? Hace poco estamos viendo el control de precios sobre los remedios, sobre las medicinas prepagas, etc., ¿no? En definitiva, el Estado regula todas las actividades de los seres humanos, altera la división del trabajo, regula la actividad educativa, la de salud, la comercial, en última instancia, está operando continuamente sobre la propiedad privada, limitándola y regulándola. Por supuesto, el Estado no realiza cálculo económico. El Estado literalmente tiene un presupuesto que es una fantasía y que puede ser un agujero negro por generaciones y generaciones y generaciones a través de la deuda, a través del pago de impuestos y a través del impuesto inflacionario, ¿no? Como conocemos también en la Argentina. Y esta ausencia de límites presupuestarios y los propios incentivos del Estado lleva a desarrollar una red, una cadena de asistencialismo, de clientelismo, que de vuelta a Argentina es el mejor ejemplo de todas estas cosas, ¿no? Con los planes sociales, los punteros políticos y demás. Fíjense, todo esto que estamos diciendo vuelve totalmente absurdo querer cambiar algo desde adentro, porque las reglas son estas y los incentivos son estos.
Y por último, en este modelo, ¿no?, que estoy planteando de sociedad libre, por supuesto que implica la desaparición del Estado. Que no haya Estado no implica que no haya gobierno. El gobierno se puede ejercer de dos formas, ¿no? En base a la propiedad privada, digamos, pero coactiva, como es la monarquía, o en base a un sistema de bienes públicos, que sería la democracia, ¿no?, la colectivización de los bienes públicos. El planteo de una sociedad libre sería la organización voluntaria de estos gobiernos basada en la asignación de derechos de propiedad y a través de los que podemos denominar administradores, terceros administradores, apoderados, etc. Pero implica una gigantesca y lógica descentralización de todo este sistema de poder, ¿no? Ahora, un sistema de administradores y apoderados que funcione en serio, que se pueda revocar y que sean elegidos voluntariamente en unidades pequeñas de acuerdo al interés y no al interés de una mayoría abstracta que no se pueda determinar. Así que bueno, hasta acá el modelo que les quería plantear. Ahora vamos a hablar un poco de estos autores, Hoppe, Deist y Konkin, cómo difieren en la forma de encarar para llegar a este resultado. Bueno, acá está. Vamos a hacer un comentario respecto al artículo de Jeff Deist del Mises Institute, 4 modos de construir una sociedad libre. O sea, antes que nada quiero aclarar esto, que creemos en el orden espontáneo, no podemos determinar, no creemos que la sociedad esté determinada, como en la falacia marxista de la inevitabilidad de determinados hechos históricos. Pero sí podemos trabajar con modelos hipotéticos y teorizar, en definitiva, para saber a qué aspiramos y pensar en modos de acción. Jeff Deist, 4 modos de construir una sociedad libre, que en definitiva es una suerte de update de un artículo de Hans Hermann Hoppe que se llama Lo que debe hacerse. Vamos a mencionar los dos haciendo un 2 por 1. Deist plantea 4 alternativas para llegar a esta sociedad libre, ¿no?, que es la que describimos antes. Primero, plantea la opción política y menciona que es la alternativa menos atractiva, la que apela a libertarios apresurados, es decir, inquietos o ansiosos, y que la opción política intenta imitar y revertir el incremento del Estado. Con esto se refiere que intenta usar las herramientas del Estado para detener su avance. Y por último señala que la política es el triunfo del progresismo. En definitiva, la política del siglo XX ha sido el gran triunfo de las ideas colectivistas y socialistas. Dice: permítanme decir que la opción política, al menos en términos de política nacional, me parece la alternativa menos atractiva entre las que tenemos hoy en día. Y con esto, Deist se refiere exclusivamente a una estrategia local, no una estrategia nacional bajo ningún punto de vista. Menciona la actividad nacional como un tremendo esfuerzo y pérdida de tiempo. Hoppe hace lo mismo, hay que destacar eso, pero refiere lo mismo, refiere que la idea de un cambio desde la política, desde un punto de vista liberal, libertario, únicamente tendría sentido, y de vuelta él dice que es la alternativa menos atractiva de todas, pero llegaría a tener algo de sentido en una aplicación local descentralizada. Dicho en palabras fáciles, ganar las elecciones en un municipio, adquirir la suma del poder público en un municipio, la legislatura, el poder ejecutivo, y en base a eso descentralizar, separate, secesionate y empezar a reducir impuestos y demás y llevar adelante lo más que puedas una política liberal. Pero eso evidentemente choca con la realidad, choca con un poder judicial, choca con la interdependencia que hay entre jurisdicciones, y en un país como el nuestro, recuerden que esta gente está escribiendo para Estados Unidos, donde hay más federalismo, pero en un país como el nuestro sería algo absolutamente imposible. Imagínense en una propuesta a nivel nacional, que es como la que llevan adelante hoy por hoy distintos candidatos pseudo liberales. Sigamos.
Dice Jeff Deist, el siglo XX representa el triunfo total del progresismo de izquierda en la esfera política. El Banco Central, los impuestos sobre la renta, el New Deal y los esquemas de derechos de la gran sociedad fueron todas enormes victorias políticas que cambiaron el paisaje para siempre. Todo se ha politizado, desde qué baño deben usar los transexuales hasta si se debe permitir el fútbol de fantasía en línea. Los progresistas enmarcan cada pregunta como ¿qué debería hacer el gobierno? Tiene absolutamente toda la razón del mundo. Todos los aspectos de nuestra vida están politizados, están regulados. Entonces, considerando esto, plantea la segunda opción a la que titula retirada estratégica, que dice que implica retirarse del panorama político. Es decir, con lo dicho antes, no tiene ningún sentido, ¿no? Reafirma, no tiene sentido jugar un juego cuyas reglas están amañadas por el Estado y por la clase política. Entonces, considera vivir una vida fuera de las garras del Estado, ¿no? Plantea la solución del homeschooling, la educación en casa, y en cierta manera, aunque más adelante lo va a tratar, habla de las sociedades agoristas, ¿no? Con esto empezamos a entrar en el kit de la cuestión, ¿no? Si el Estado, las garras del Estado están por todos lados, ¿cuál es la forma de llevar adelante una sociedad libertaria? Lamentablemente, cuando la cultura y la educación están tan contaminadas por el virus estatista, la forma de luchar con esto es con pequeños núcleos, pequeños grupos, divulgando las ideas y tratando de llevarlas a la mayor cantidad de gente. Espacios como este se basan en ese principio. La solución para la enfermedad del estatismo, el antivirus para la enfermedad del estatismo, es la divulgación de las ideas. Lamentablemente es un proceso larguísimo y por eso en el slide anterior, en la opción política, habla del libertario apurado, ansioso, que en definitiva son los que se van a tentar por el Leviatán y van a terminar devorados por él. Sigamos con el siguiente slide. Dice Jeff Deist, es mejor retirarse, al menos por ahora, y construir una vida fuera de los parámetros del Estado en la medida que sea posible. En este sentido, la opción de retirada es tácticamente atractiva. Como ciertas artes marciales, intenta desviar y redirigir una fuerza mayor en lugar de enfrentarla de frente. La siguiente estrategia es corazones y mentes, que se refiere a la educación, a la persuasión, al marketing y a la revolución digital. La educación en las ideas correctas, la persuasión, que a diferencia de la disuasión que usa la violencia, la persuasión es convencer mediante la razón, convencer mediante argumentos, transmitir simplemente las ideas correctas, ¿no? Pero esa transmisión de las ideas correctas necesita un marketing. Un marketing para que sea atractivo llegar al tipo que las rechaza de entrada, ¿no? Porque ha estado, calculen ustedes, adoctrinado prácticamente toda su vida en las ideas estatistas. Y para ello, una herramienta fundamental es la revolución digital. Gracias a la revolución digital, gracias al blockchain, gracias al auge de la tecnología, canales como este pueden existir. Con un muy bajo presupuesto podemos transmitir a cientos, a miles de personas. La estrategia de corazones y mentes sostiene que no se puede producir ningún cambio a menos y hasta que una parte significativa de una población dada se aleje de sus malas ideas y adopte ideas sensatas, particularmente en las áreas de la política, la economía y la teoría social. La política es un indicador retrasado. Acá está usando una figura de mercado, ¿no? De trading. Un indicador retrasado quiere decir que mide algo que ya pasó, ¿no? Como las medias móviles en el trading, etc. La política es un indicador retrasado y sigue la corriente de la cultura. Deberíamos centrarnos en la enfermedad subyacente, no en los síntomas. Así es como atacamos la raíz, o al menos rompemos la mentalidad que apoya al Estado.
Hasta que no nos ganemos los corazones y las mentes, apenas importa a quién elegimos, qué proyecto de ley se aprueba o cómo organizamos nuestra vida personal y profesional. La misma mentalidad estatista saldrá a la superficie una y otra vez para trabajar en nuestra contra. Absolutamente cierto. Y la última y cuarta opción que plantea Jeff Deist es la resistencia, donde menciona la desobediencia civil, el agorismo, donde Konkin acá tiene un rol fundamental, ahora vamos a hablar de Konkin un poco, y el mercado negro. La desobediencia civil, por supuesto, lo hemos visto en plena etapa de la sopa china, donde realmente las medidas criminales, violatorias de todos los derechos humanos, fueron terminadas, cesadas, cuando la gente dejó de consentir a esas normas. Una norma injusta es absolutamente legítimo no cumplirla. El agorismo, esta idea que se expresa económicamente en la contraeconomía, en el mercado negro, son otras formas de resistencia. Por supuesto, otra estrategia que a menudo se discute entre los libertarios es la simple resistencia al Estado, ya sea abierta o encubierta. También contempla el uso de los avances tecnológicos para fomentar la libertad. Los tecnólogos libertarios de tercera vía promueven este enfoque, citando avances como la encriptación, las ciberdivisas y plataformas como Uber, que cuando se desarrollaron por primera vez existían en una especie de zona gris en cuanto a su legalidad. Ahora vamos a hablar un poco, dijimos que el artículo de Deist era un update del de Hoppe, vamos a mencionar brevemente Hoppe. Hoppe, en cambio, plantea 3 puntos para llegar a esa sociedad libre. Plantea, primero, que la protección, la defensa y la justicia deben ser desmonopolizadas. Estas son las mismas áreas, policía, tribunales y ejércitos, donde los libertarios a menudo vacilan en su defensa de una sociedad verdaderamente privada. Pero acá debemos ser firmes. Si estas funciones permanecen bajo el único poder de un monopolio estatal central, no es posible ningún progreso hacia la libertad. No podemos confiar en un Estado con armas, abogados y cárceles. Es absolutamente cierto este punto. Como ya mencioné, la obra de Molinari sirve de gran base teórica para ello. El Estado no debe monopolizar ningún servicio. Todos los servicios, y piénsenlo ustedes, que pueden ser prestados por el mercado, deben ser prestados por el mercado en libre competencia. El segundo punto que plantea Hans Hermann Hoppe es: la descentralización política debe ser perseguida sin piedad. Acá Hoppe argumenta que la votación sobre asuntos locales puede ser moralmente justificada por razones de autodefensa. O sea, volvemos al planteo que dice antes de respecto a la política. Esta gente consiente la política, pero solamente a nivel local. A nivel nacional no tiene ningún sentido. Es simplemente favorecer, en vistas de su interés propio, al político que se está candidateando. Dice Hoppe: si hay un principio y solo uno que los libertarios deben aplicar al considerar la estrategia, es este: la descentralización radical del poder estatal debe ser nuestro objetivo implacable. Y ahora piensen, consideren a ustedes, y me paso a primer plano para decirlo mirándolos a los ojos, consideren ustedes que no hay ningún político liberal, entre comillas, ningún político pseudo liberal que esté planteando ni remotamente ningún tipo de secesión, ningún tipo de descentralización, ningún tipo de ninguna medida política. Simplemente plantean la demagogia de bajar algún impuesto. Entonces, es hora de reconocer que nada de esto tiene sentido si no se trabaja, como hemos dicho tantas veces, sobre la mente de la gente, y la gente pide, demanda una sociedad libre. En el tercer y último punto de la estrategia que menciona Hoppe, señala que la democracia como concepto debe ser atacada y ridiculizada siempre que sea posible.
La propiedad privada forma la base de una sociedad libre, mientras que la regla de la mayoría, es decir, el sistema que permite el robo de la propiedad privada, forma la antítesis de una sociedad libre. Acá no creo que haya mucho más que agregar. El sistema de representación, como está planteado, es absolutamente una farsa, inclusive hasta el acto propio material del voto es obligatorio, hecho bajo coerción. Creo que no hace falta agregar mucho más al respecto. Sí, señalar que en todos los puntos tienen en común algo. Es fundamental la divulgación, es fundamental la transmisión de las ideas. Mientras más gente se despierte y racionalice estas ideas, más cerca estaremos de la sociedad a la que aspiramos, una sociedad verdaderamente libre y voluntaria. Bueno, ahora finalmente, para ir cerrando este video, no quiero terminarlo sin antes mencionar a Samuel Konkin, ¿no? Alguien que evidentemente merece algún programa especial dedicado, pero simplemente vamos a señalar un breve resumen de su estrategia. Dice: el agorismo puede ser definido de manera simple. Son pensamientos y acciones coherentes con la idea de la libertad. El agorismo consiste en la integración de la teoría libertaria con las prácticas contraeconómicas. Un agorista es quien actúa en consecuencia, en libertad y para la libertad. Es decir, que un agorista es una persona coherente en pensamiento libertario, palabra libertaria y actos libertarios establecidos a través del uso y la práctica de la contraeconomía. Es muy importante esto, por eso creo que Konkin es un autor que quizás está subestimado, quizás es conveniente para algunas corrientes del liberalismo que no se hable de su obra, una obra corta, realmente Konkin murió joven, pero terriblemente profunda y con una sencillez de expresión realmente admirable, ¿no? Porque hay que transmitir conceptos de tanta profundidad de una forma tan fácil para el público general. Porque Konkin veía fundamental esto, ¿no?, que estamos diciendo, la transmisión de las ideas. Si la gente no piensa en las ideas correctas, es muy difícil que las aplique. Este es el modelo de Konkin, que también él lo establece en 4 etapas, un poco tramposo porque menciona fase 1, 2, 3, 4, pero también fase 0, así que en realidad serían 5, pero bueno, vamos a dejarlo en 4 etapas para simplificarlo. Empieza con la sociedad estatista, que es donde estamos, y dice: la sociedad estatista actual sería una sociedad agorista de fase 0. La fase 0 es el tiempo en que no existen agoristas y el pensamiento libertario está disperso y desorganizado. Según Konkin, la mayor parte de la historia de la humanidad transcurre acá, ¿no?, en una sociedad agorista de fase 0. Una vez que los libertarios se dieron cuenta de la filosofía del agorismo, comenzó la actividad contraeconómica. Konkin creía que este era un momento peligroso para los activistas que se verían tentados por los esquemas de obtener la libertad rápido y por las campañas políticas. ¿Ok? Miren qué parecido a como estamos viviendo hoy en la Argentina. Todas fracasarán por la simple razón que la libertad crece individuo por individuo. La conversión en masa es imposible, escribió Samuel Konkin. Encuentro muy similar al momento actual de la Argentina, ¿no? Cada vez más gente adopta la contraeconomía, con una economía sumergida, una economía fuera de las garras del Estado, y cada vez más libertarios, liberales, es indistinto el término en este video, al tomar conciencia realmente de lo que significa, lo empiezan a aplicar. A continuación vemos una sociedad agorista de baja densidad, donde señala Konkin que el principal objetivo de los pocos contraeconomistas practicantes existentes es el reclutamiento y la creación de grupos de divulgación para transmitir las ideas en forma consistente en el foro público. Es fundamental esto, y de vuelta siempre vamos al mismo punto. La
transmisión de las ideas, ¿no? La divulgación de las ideas, para que después ellas se puedan expandir en los medios, se puedan expandir en la cultura, se puedan derramar, digamos, para usar un término, a través de las mentes de las personas. Imagínense cuánto daño le puede producir a las ideas, a la transmisión de las ideas, si los que transmiten en el foro público terminan devorados por las garras del Estado, ¿no? Conkin, que siempre plantea todo desde un punto de vista teórico y un punto de vista práctico, en su libro El Manual Agorista, que por supuesto recomiendo su lectura, él habla de 4 materias que se tienen que llevar adelante desde la teoría y desde la práctica. Hay que tener conocimientos de economía, conocimientos básicos, pero conocimientos al fin. Luego de la adquisición de conocimientos económicos, se adquieren y se desarrollan conocimientos contraeconómicos para, en última instancia, profundizar, luego de la práctica de la contraeconomía, en los conocimientos del liberalismo, y luego, como una instancia superadora del liberalismo, llega el agorismo, ¿no? El liberalismo coherente y ejecutado en la práctica. Así que básicamente esas son las ideas de Conkin respecto a cómo hay que formarse en estos temas para transmitir las ideas en el público y llegar a una sociedad libre. Entonces continuamos, ¿no? Continuamos hacia una sociedad agorista de densidad media, como la denomina Conkin, donde dice que en esta fase cree que la contraeconomía crecerá y los agoristas comenzarán a representar una subsociedad cada vez más grande, incrustada en la sociedad estatista. Aunque la mayoría de los agoristas siguen viviendo dentro de los territorios reclamados por el Estado, empezamos a ver un espectro del grado de agorismo en la mayoría de los individuos. Sin embargo, la mayoría de la sociedad sigue participando en la economía estatista. Fíjense que es una gran realidad, inclusive Argentina, dentro del propio orden espontáneo, dentro de las propias consecuencias de la forma de vida a través de la coerción del Estado, es donde se ve este espectro contraeconómico, pero sin la esencia teórica, sin el sustento teórico de por qué se hace. Simplemente la gente buscando sobrevivir, buscando poder prosperar un poco de las garras del Estado, ejecuta contraeconomía. Más de la mitad de la economía argentina es una economía en negro. El tema es que, claro, sin la falta de esa parte, de esa pata teórica, queda en un vacío y se termina perpetuando la farsa, digamos, la dominación, la mentalidad estatista. Entonces el problema es romper con eso. Por ello Conkin es muy insistente con la complementación de la teoría con la práctica, ¿no? Una teoría sola es algo vacío, una práctica sin teoría es algo tonto, para decirlo de una forma sencilla. Entonces, salimos a una sociedad agorista de alta densidad, ¿no? Dice Conkin, a medida que el ágora crece en influencia, el dominio del Estado también se disipa como resultado de las prácticas económicas insostenibles. Los nuevos libertarios altamente motivados se mueven para ayudar a crear los primeros organismos de protección y arbitraje agoristas que competirán con el Estado. Los que viven bajo el estatismo son muy conscientes de la libertad que experimentan sus homólogos agoristas. El Estado se ha debilitado lo suficiente como para que grandes sindicatos de agencias de protección del mercado puedan contener al Estado y defender a los nuevos libertarios que se inscriban en el seguro de protección. La sociedad está dividida entre las grandes áreas agoristas y los centros estatistas aislados. Básicamente, hay que considerar este punto, ¿no? Que a medida que va creciendo, se va expandiendo la contraeconomía, una contraeconomía con base teórica, agorista o libertaria, como le quieran decir, a medida que se va expandiendo, la gente va viendo, vive mejor el de al lado, prospera más. Eso va achicando y va reduciendo, según el modelo de Conkin, la influencia estatista.
Yo acá en este punto, en estos puntos tengo algunas diferencias con la transición que plantea, pero de vuelta no vamos a caer en el materialismo, en la idea marxista del determinismo de la historia, etcétera, etcétera. Hay un orden espontáneo, simplemente estamos trabajando en modelos hipotéticos, ¿no? Pero el punto acá, y me parece que hay que señalarlo, es que todos los autores coinciden en algo: el monopolio de la producción de seguridad, defensa y justicia. Una vez que esté roto ese monopolio, ahí es cuando realmente se puede llevar adelante algo. Se puede romper ese monopolio voluntariamente en sociedades pequeñas e ir incrementando esa influencia. Pero hasta que no esté roto el monopolio de la producción de estos servicios, son servicios que pueden ser prestados como cualquier servicio a través del libre mercado, hasta que no esté roto eso, no hay forma posible de una sociedad libre, agorista, como querramos decirle. En esto coinciden todos los autores, coincide Jeff Davis, coincide Hans Hermann Hoppe, coincide Conkin, coincido yo. No me voy a comparar con estos monstruos, ¿no? Pero en esto coincidimos todos. El quiebre de la cuestión es cuando el Estado pierda el monopolio sobre la producción de estos servicios. Y para lograrlo se necesita gente formada en la teoría, pero gente que lo lleve adelante en la práctica. Y la práctica no es el camino político. Fíjense, esta gente que defiende en la práctica algún tipo de actuación política, en los escritos reconocen intelectualmente que no tiene ningún tipo de sentido. Lo que nos llevaría, pónganle, a un gran interrogante respecto a dónde estamos parados en la Argentina respecto a estas ideas de la libertad. Creo que iniciativas como la Academia Libertaria, de la cual he sido invitado y formo parte, son de una necesidad absoluta respecto a este momento para plantear una buena formación desde el aspecto teórico que después se pueda llevar a la práctica, formando verdaderamente redes contraeconómicas que practiquen e intenten alejarse de las garras estatales. Bueno, no quiero terminar sin antes invitarlos a suscribirse, darle like y compartir el material, así podemos llegar a una audiencia más amplia, saltando un poco la resistencia de los algoritmos a la transmisión de este contenido, ¿no? De este contenido de este tipo, que no es muy agradable a los planes globales que estamos viendo. Siendo coherentes para colaborar en que las ideas lleguen, ¿no? Las ideas lleguen a la mayor cantidad de gente para que podamos realmente de una buena vez aspirar a una sociedad libre y fuera de las garras del Estado. Así que bueno, les agradezco por estar ahí y nos estamos viendo en un próximo y nuevo video de Terapia Liberal. Los leo en los comentarios.